gracias por venir esta mañana a estar con nosotros. Antes de que pase la palabra al reparto y al director Apache, os quería contar dos cosas muy rápidamente para situar la película dentro de pues, la actividad nuestra de Telecinco Cinema. Cuando vinieron Jordi y Edmond a hablarnos del proyecto y nos contaron la película, enseguida nos enamoramos de la historia. Nos parecía que era una historia que encajaba perfectamente en nuestro line-up después de haber producido películas como El Orfanato o Lo Imposible, otra película que hablaba de unos padres buscando sus hijos. Nos parecía absolutamente perfecta y entonces nos parecía que podía cerrar la trilogía sobre esta temática. Y entonces nos tiramos, pero pensamos también que necesitábamos un reparto que estuviera a la altura de la historia, y entonces fue una obviedad la de Belén y Ricardo para contar esta historia. Y sin más, pues paso la palabra al director Pachi Amezcua. Gracias. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a España. Gracias. Nos alegramos mucho de que hayas venido, realmente. Pues nada, yo no poco que decir, ya en las entrevistas hemos estado comentando un poco cómo surge este proyecto. Yo tenía un gran interés en conocer Argentina, y esto es cierto, y este proyecto me dio un poco la oportunidad de visitar Buenos Aires, y la película surge a partir de un juego que hemos hablado muchas veces en estas ruedas de prensa y en estas entrevistas, ¿no? Este juego que hacía yo con mis hijos, ¿no? Que empezó medio en broma, medio en serio la película, y pues todo ha acabado pues eso, con este proyecto que tenemos ahora entre manos y que estamos muy ilusionados, ¿no? En Argentina ha ido fenomenal, hemos tenido casi 1 millón de espectadores, y ahora llegamos aquí con el deseo de que la película pues funcione igualmente aquí en España. Y nada, simplemente eso, que estamos deseando que se estrene y que el público la disfrute. Hola. No tengo mucho para agregar. Nuestro trabajo, el director siempre, digamos, ha aplamado ahí, para bien o para mal. Este es un proyecto que me entusiasmó desde un principio en lo personal, porque me ofrecía la oportunidad de hacer un trabajo distinto, recrear la historia de un señor que enloquece a lo largo del transcurso de 12, 14, 16 horas en un mismo día, con una situación absolutamente inesperada, que es la desaparición de sus hijos, y que sabía que de alguna forma me comprometía emocional y físicamente. Fue un rodaje fantástico, tuvimos la suerte de contar con un equipo con el que nos entendimos muchísimo desde el principio, coincidimos en casi todo, salvo en las cosas en que no coincidimos, y la gran ventaja de poder compartir esta historia, esta película con Belén, una actriz a la que admiro muchísimo en muchos de sus trabajos y que ahora admiro muchísimo más por su calidad humana, por cómo es. No lo digo yo, lo acredita esto todo el equipo de trabajo que ha quedado en Buenos Aires y que no hacen más que hablar maravillas de ella a quien no conocían y hoy adoran. Fue un placer trabajar con Pachi, con la producción, estuvimos todo el tiempo en contacto, en comunicación, buscando siempre tratar de lograr lo mejor, pensando y repensando cada una de las distintas situaciones y de los matices y sutilezas que vamos modificando esta historia. Y nada, tuvimos el placer de que en Argentina tuviera una recepción, como decía Pachi, fenomenal. Espero que sea del gusto de la audiencia en España y allá vamos. Gracias por estar acá. ¿Ya? ¿No quedamos nada más que decir? No, nada. No. Bueno, muchos de los que estáis aquí nos habéis hecho entrevistas. La pregunta del millón es cómo ha sido trabajar con Ricardo, y la otra pregunta del millón era porque elegimos este guión.
El guión además también, aparte de todo lo que ha dicho Ricardo, nada más llegar también nos... Esto no me sirve de nada. No, esto sí. Da igual si me oís, ¿no? A ver, Sí, igual. Y bueno, sí que es cierto que desde que llegó el guión, y además el día que me lo ofrecieron estaba Pachi allí con nosotros y me dijo, siempre que quieras me puedes llamar para cualquier consulta o para cualquier cambio, alguna cosa que te apetezca hablar del guión, y esa fue su muerte, porque le di un coñazo. No, es cierto, es muy bueno cuando el director te permite, no solamente en el momento de rodaje o a lo mejor cuando estás en los ensayos, que parece que todo está ya terminado, sino que te permite desde un principio, cuando dice todavía me queda alguna versión, pero si quieres llamarme y decirme alguna cosa, es muy bueno, porque realmente este guión tiene una premisa y un inicio muy bueno, un desencadenante de una historia muy cotidiana que se convierte en un infierno para una pareja. Tiene un final también muy potente, pero entre medias había un abanico de colores para los personajes que llevan la historia, el de Ricardo, Sebastián y Delia, el mío. Y me gustó, y fue para mí también un reto, que siempre es lo que nos gusta a los actores, el hecho de interpretar a una madre que ante la desaparición de sus hijos tiene un comportamiento que quizá no sería el comportamiento habitual del 90% de las mujeres. De hecho, cuando estábamos rodando también me costaba un poquito no agarrarle de la solapa y matar a Ricardo, no, a Sebastián. Cuando yo le digo, cuidado con los niños, que es un juego peligroso, y en ese momento, incluso cuando estábamos rodando, le agarré de la solapa bien fuerte y le dije, ¿dónde están mis hijos? Y viene Pachito, no, así no. Que ya lo habíamos hablado antes, pero es esa cosa que te sale así de madre, que muchas veces nos preguntáis si ponemos algo a los personajes. Pues sí, ponemos algo de lo nuestro, pero realmente intentamos crear una personalidad diferente. Y es una madre que está en un segundo plano y que está muy contenida, y en un tanto por ciento muy elevado de los casos normalmente se reaccionaría de una manera mucho más explícita, como más exteriorizando todos los sentimientos y la angustia que sientes. Y bueno, pues Ricardo, ¿qué voy a decir de Ricardo? Es curioso porque cuando estaba en Argentina hicimos la promoción, me preguntaban, ¿y a Ricardo en Italia le quieren? Y digo, mucho más que aquí. No es cierto, porque es verdad que aquí Ricardo en todos sus trabajos es un actor muy respetado, pero después con la gente que ha trabajado con él aquí en España, que son muchos, me decían, ya verás qué maravilla trabajar con él. Era muy importante en esta historia, que es una historia que transcurre en las horas que ha dicho él, como 14, 16 horas, que fuera creíble esa pareja que ha tenido un pasado, que había una gran complicidad entre ellos y que ahora pasan por un mal momento, pero era importante que entre los actores existiera una complicidad también a nivel personal, porque si no después no traspasan la pantalla, y yo creo que eso se da tan por supuesto cuando estás viendo la película, que yo creo que es un punto a ganar. Y nada, que la disfrutéis cuando la veáis, y sobre todo, vosotros que estáis aquí, sois los periodistas, no digáis el final, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí. He sujetado bastante, son los bestias de la escena con una vis dramática tremenda. Les habías dosificado muchísimo para que no fueran excesivamente histriónicos ni se pasasen de la raya. Es decir, ha sido eso así porque es la sensación que yo he tenido. Y luego a Ricardo y a Belén individualmente les quería preguntar si este es el registro que más os gusta personalmente a vosotros en la película de suspenso en el caso de Argentina. ¿Cómo decís vosotros? Hombre, yo lo que tenía claro es que esta, como dices, es una película de suspense, es una película de intriga. Yo quería huir del lado terror que puede plantear un concepto de este estilo, y quería huir también del lado melodramático, ¿no? Porque es una historia que tiene muchos elementos que pueden llevarte a ese lado melodramático, ¿no? Yo quería ir por el carril del suspense y de la intriga, y por eso los personajes tenían que tener un elemento de contención, ¿no? No podían desbordarse los sentimientos, no podían ponerse a llorar amargamente. O sea, yo quería huir de ese lado más lacrimógeno que podía tener esta historia, y porque ya por estilo me gusta, pues eso, ese tipo de interpretación más contenida. Y bueno, la verdad es que ellos son grandes actores y tampoco es que yo tuviera que sujetarlos, porque ellos ya de antemano lo hablamos,
y estábamos de acuerdo en el tipo de interpretación que buscábamos con este proyecto. De cualquier forma, como suele ocurrir en estos casos, y a pesar de los acuerdos previstos, cuando uno tiene la oportunidad de hacer un trabajo en orden cronológico, está más a cargo de lo que es el increyendo, de la desesperación, de la angustia y demás. Cuando por razones de locación o de plan de rodaje te ves obligado a acometer sobre distintos puntos de la historia y que no necesariamente tienen que respetar un orden cronológico, a veces por cuestiones técnicas te ves obligado a, si hacemos 3, 4, 5 tomas de un mismo plano, buscar, que es un acuerdo que mínimamente tenemos siempre todos, buscar un poco más, un poco menos, para que luego el director y editor, en este caso, tenga la oportunidad de poder regular y darle lo que llamamos como la última cocción al trabajo, es decir, una vez que se encuentra frente a la etapa del montaje y de la edición, tener mínimamente un par de herramientas más para poder terminar de diseñar ese arco, digamos, de la desesperación. Eso es más o menos lo que hemos intentado hacer. Por otra parte, lo difícil es no recaer siempre en el mismo punto de desesperación, teniendo en cuenta que los dos personajes, especialmente el de Sebastián, que es el mío, se ve obligado a sospechar de todo cuanto se le cruce, y entonces estábamos obligados a controlar bien ese punto, digamos, de la historia, que toda vez que sospeche y no consiga el resultado esperado, vuelva a un punto. Es difícil saber a qué punto se vuelve, es decir, no es una caída total, sino es volver sobre una dinámica en donde volverá a sospechar de otras cosas, su cabeza no para de trabajar, en fin, ese es el trabajo más fino quizás. A mí, honestamente, o sea, yo reconozco que lo que me moviliza en principio con respecto a un proyecto es qué es lo que uno adivina, cómo está construida una historia, ¿no? Si logra atraparme, logra conmoverme, interesarme, involucrarme y demás. Después el género es algo, digamos, es un análisis que puede venir pero posteriormente. Lo primero es ver si la historia del cuentito, porque creo que en el fondo es eso un poco lo que nos pasa a todos. Nos gusta que nos cuenten un cuento bien contado, como cuando éramos niños. Si el cuento me lo cuentan bien contado, ya mi corazón está un poco botado hacia ese lado. Es curioso porque esta pregunta de ¿te gusta elegir suspense?, sobre todo según las últimas películas que hemos visto, es una conclusión que normalmente hacen los periodistas cuando te hacen una entrevista aquí, pero realmente yo creo que todos los actores, el 100% de los actores, cuando cogemos un guión y lo leemos y vemos si podemos participar en ese proyecto, lo que nos interesa es lo que estaba diciendo ahora mismo Ricardo, es la historia, y si es una historia que tiene un sentido para nosotros, no que tenga un sentido así en general, porque muchas veces eliges películas que a lo mejor no es lo normal que haría una persona normal. Pero dentro de lo que cabe en esta historia, sí que son dos personajes bastante anclados a la tierra, con una situación muy reconocible y un desencadenante que en principio es muy goloso, porque es algo que todos a lo mejor hemos hecho o nos han hecho cuando éramos pequeños en este tipo de juego. Pero luego también la evolución de los personajes no son comportamientos, por ejemplo, mi personaje tampoco son comportamientos muy normales porque está demasiado contenida. Pero no se eligen las películas diciendo, bueno, pues voy a hacer ahora solamente suspense, y de hecho el resultado es que tampoco quieres que te encasillen. Lo bueno del tema de encasillar es que cuando te dicen te están encasillando en algo, es porque se está creyendo lo que estás haciendo, porque hace no muchos años me decían, pero ¿tú cómo vas a hacer drama si solamente haces comedia? Y ahora, ¿cómo vas a hacer comedia si solo haces drama? Quiero decir que yo creo que quizá que los personajes que hagas gracias a el equipo, a un resultado de película como la que hemos conseguido en este caso, es convencer a la gente de que eso es lo único que puedes hacer, ¿no? Y no se cuenta. No. Perdón. Tenía un par de preguntas, una muy breve para Ricardo, aquí al fondo.
Sí, viendo la película y a tu personaje, realmente no sé qué puede haber sido más duro, si el tema de estar subiendo y bajando continuamente las escaleras físicamente puede ser complicado, o esa evolución tan dramática del personaje para llegar a ese punto de desesperación que tiene. Y luego, ya a nivel más general para todos, me gustaría que me profundizaran un poco en el tema de este contexto, tanto de corrupción como de los secuestros express que hay. Ya lo hablé antes con Belén, le pregunté, y a Pachi hablábamos un poco del tema, pero eso, ¿qué influencia tiene en la historia y por qué era importante mostrar ese contexto? El compromiso con respecto específicamente al trabajo, yo creo que es tanto físico como emocional. Era difícil de cualquier forma todo ello. De todos modos, creo que lo hemos cubierto bien. En eso opera muchísimo el acuerdo y el seguimiento con el director, el mano a mano en cada toma, en cada escena, en cada secuencia, porque es quien regula los decibeles. Y en lo físico he contado con la ayuda de algún doble, que lo quise traer aquí a esta conferencia, pero es el doble también de Robert De Niro, entonces está mal. Así que no puedo contar con él, pero le mando un abrazo muy grande. Es un gran muchacho, en este momento no está muy bien, tiene problemas en las rodillas, porque subió y bajó las escaleras. Está muy bien. Y nada, yo creo que no tengo nada más para decir, pues le paso a mis compañeros. La de Secuestro Express. No, es una historia de ficción. Todos estamos golpeados por ese tipo de tips de la realidad, de la actualidad. No podemos creer que ocurran ese tipo de cosas. De todos modos, yo creo que es mucho más inverosímil todavía lo que ocurre en esta historia. Es muchísimo más, a mí me golpea mucho más, porque recién lo descubrimos con Belén, teniendo una charla con un periodista, y llegamos mínimamente los dos, arribamos a una conclusión que es, pareciera ser que esta historia es la historia de la desesperación de dos personas con respecto a sus hijos, uno por un motivo y otro por otro. Pero es eso, la historia de la desesperación de un matrimonio en crisis que se desesperan por distintos motivos. Es una historia de ficción, no lo relaciono para nada con hechos de la realidad, porque la realidad supera ampliamente la ficción, en muchos casos y tristemente. Esta es una historia que tenemos entre manos y lo que queríamos contar no es precisamente lo del secuestro, sino lo que pasa entre estas personas. Claro, matizar un poco la pregunta. A lo que me refería con el tema de esto de los secuestros, incluso la corrupción, que todo lo que envuelve a tu personaje, toda esa parte exterior, el tema de cómo se relaciona con lo que es una historia de ficción, una historia muy de género, muy concreta, que sabe coger cosas de la actualidad y del entorno para crear todo ese background. Bueno, los personajes están parados en la actualidad y en la realidad, se mueven como tales. Las referencias concretas que hay, digamos, accesorias dentro de la historia, tienen connotación directa con posibles realidades, pero esta es una realidad inventada por esta ficción. Entonces sí, yo creo que se alimenta un poco de lo que es el inconsciente colectivo, pero tampoco creo que proponga un juego en el que especule demasiado con ese mismo inconsciente colectivo. Es inevitable, las comparaciones son inevitables, pero no era creo que no es lo perseguido en este caso. Sí, bueno, yo simplemente que esta es una historia que transcurre en Buenos Aires, en Argentina, pero que es un tipo de historia que podría ocurrir perfectamente en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, cualquier gran ciudad. Yo creo que este tipo de situaciones pueden ser creíbles y como dice Ricardo, la ficción supera siempre a la realidad, ¿no? Aquí partimos de un hecho que puede tener paralelismos con otro tipo de situaciones que se han producido y se pueden producir y que hacen que la historia pueda ser creíble, ¿no? Porque tienes referencias reales similares o parecidos, ¿no? Pero yo creo que eso, que siempre tratas de contextualizar tus historias en una realidad, ¿no? Que es la que nos rodea, y intentas, pues eso, plasmar en cierto modo alguno de esos elementos reales, pues, dentro de tu historia, ¿no? Para que tengan ese reflejo de algo que tiene pues eso, presencia en la realidad.
Sí, yo le quería preguntar a Ricardo, porque estáis hablando del género, y a estas alturas casi el género en una película eres tú. No sé cómo haces para mantener los pies en el suelo frente a eso. Y también al hilo de una cosa que me comentaste antes, que ibas en dirección contraria al personaje, que va todo el rato corriendo, ¿cómo te tomas tú la vida? Bueno, con respecto a lo del género, eso es, la respuesta es un poco, la voy a asociar a algo que dijo Belén hace un rato. Son cosas que se van dando y que luego de hacerlas podemos concluir en que, bueno, ha habido una tendencia en los últimos años a que, por ejemplo, hiciera, no sé, 4 o 5 abogados distintos, de distintas características. Yo creo que en el caso nuestro, concretamente, es que la relación que tenemos con... Sé que van a creer que lo que estoy diciendo es una locura, cosa que es probable también, pero los americanos utilizan al detective o al viejo policía como elemento, personaje pivot en las historias de intrigas o de suspense, o como queramos llamarlas. Vamos a esperar que atienda y seguimos con esta charla tan amena. Muy bien. En nuestras latitudes, la relación con las fuerzas policiales y ese tipo de cosas nos inhiben un poco a creer en los policías mayores y demás, y me parece ser que todos aquellos personajes que estén rodeando a la justicia en sus diferentes características nos ayudan a construir historias de este tipo. Lo del género es algo que se viene dando. Perdón, es que creo que no era por ahí la pregunta, era cómo haces para mantener los pies en el suelo, puesto que has llegado como a un estatus como actor en que casi no importa el género de la película, sino que el género eres tú. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo los pies en la tierra los tengo porque soy así, ya no voy a poder cambiar, ni quiero. Y la otra parte de la pregunta no me la recuerdo ya porque estoy muy mayor y no me llega agua al tanque. Era que te tomabas la vida en el sentido contrario al personaje. Sí, porque todo, en las grandes ciudades sobre todo estamos todos de alguna manera un poquito condicionados a vivir a un ritmo que no es el propio, ¿no? Es el que nos marca un poco las reglas generales. Si es demasiado el tránsito que hay, si hay manifestaciones, si hay esto y si hay lo otro, siempre nos encontramos, es como una carrera de obstáculos, lo que termina repercutiendo sobre nuestras personalidades, y cuando llegamos a casa yo creo que no descansamos, nos desmayamos. Yo trato, teniendo foco sobre esto y toda vez que no estoy, digamos, sumergido en un trabajo muy intenso, intento ir para el otro lado, para la otra dirección, es decir, a tener una vida un poco más pausada, un poco más relajada, precisamente para no caer en esos picos de estrés como vemos que este personaje lamentablemente cae. Gracias por el piropo inicial, no lo olvidaré. Pues muchas gracias. Gracias a todos por venir. Ahora a ti. Vale. Bueno, gracias por estar aquí, hasta luego.